Buenos días, maestra. Buenos días. A nombre de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Fiscal General, le agradecemos su participación en este proceso. En cumplimiento al numeral 7º de la convocatoria, vamos a proceder con las entrevistas. La metodología que utilizó la comisión de evaluación es la siguiente. La primera parte comprenderá la realización de 7 preguntas, las cuales corresponden a los siguientes rubros: competencias directivas, plan de trabajo, conocimiento del sistema penal acusatorio, diligencias de investigación y unidad de análisis de contexto, criminalística o investigación criminal, derechos humanos y perspectiva de género y atención a víctimas. Tendrá 3 minutos, hasta 3 minutos para contestar cada una, y posteriormente va a tomar un caso ciego que yo le voy a leer y vamos a hacerle preguntas para hacer el análisis del caso. Entonces, nos presentamos. Sí, buenos días. María Severina Ortega López, Coordinadora General de Servicios Periciales. Buenos días. Buen día, maestra. Bienvenida. Nelly Montealegre, su Procuradora de Atención a Víctimas. Buenos días, maestra. Rosario Novoa Peniche, Coordinadora General del Instituto de Formación Profesional. Nayeli Ortiz Quintero, asesora de la Fiscal en temas de género. Bienvenida. Gracias, buenos días. Comenzamos con el primer rubro, que es sobre competencias directivas. En caso de que usted fuera la fiscal, ¿cómo conformaría su equipo de trabajo y qué formación específica requeriría de ellos? Bueno, previo a poder determinar cómo se conformaría el equipo de trabajo, creo que es fundamental primero verificar cuáles son las estructuras en las que actualmente está diseñada las áreas de trabajo que hasta el día de hoy están a cargo de las investigaciones en los delitos de feminicidio. Esto porque parte de mi estrategia inicia con lo que se encamina con una política de fortalecimiento institucional, es decir, trabajar desde la estructura que existe para poder reconocer las debilidades y las fortalezas que actualmente se tienen y a partir de ahí poder conocer cuáles son las puertas o las ventanas de oportunidad que se tienen encaminados a lograr este fortalecimiento. A partir de este diagnóstico, pues el siguiente aspecto sería poder delimitar cuáles son los elementos básicos que se tienen a partir de la necesidad o la demanda que tiene el tipo penal que tenemos que empezar a investigar. Entonces, básicamente, el equipo estaría conformado por los policías ministeriales, estaríamos con los peritos que en primer enlace estarían trabajando o en coordinación con el área de periciales de la Fiscalía, los agentes del Ministerio Público, que ahí habría que determinar si son los agentes del Ministerio Público investigador y los agentes del Ministerio Público que también estarían en juicio, toda vez que uno de los elementos que es de mi conocimiento es el reconocimiento también que tienen a veces de la carga de trabajo que tienen los agentes del Ministerio Público investigadores y que muchas veces no les permite tener todas las habilidades y el tiempo que requieren para ir a juicio. Es decir, hay que saber reconocer sobre todo el número de carpetas de investigación que puede tener un agente investigador que esté directamente en la recopilación de toda la información y los datos que requiere para investigar y el Ministerio Público que tenga que ir a juicio directamente para conocer todo el procedimiento también con respecto a la carga de trabajo que tiene establecido. Un área también que me parece muy importante es la que está relacionada sobre todo con esto en relación al plan de investigación y en un segundo término todo lo que está relacionado con el tema de la intervención victimológica. Sé, es de mi conocimiento, que en la Fiscalía hay un área muy fortalecida con respecto a la intervención y trabajo con las víctimas. Sin embargo, creo que sí es importante que exista en la Fiscalía un área de intervención victimológica integral que pueda ofrecer todas las acciones de primer atención que
requiere la víctima indirecta en el caso del delito de feminicidio. Y asimismo también incorporaría una parte de una estructura de planeación, de monitoreo, de evaluación, a efecto de poder ir conociendo los resultados y las estrategias que se están desarrollando y probablemente las posibles oportunidades de mejora y de desarrollo a partir de la medición de resultados que se está obteniendo. De acuerdo a su plan de trabajo, se ve que tiene mucho interés en la estructura, en la conformación de la propia Fiscalía. ¿Cuáles serían los parámetros para para medir la eficiencia en investigación y tanto de los judicializadores y los resultados frente a las sentencias, ¿no? Un elemento que a mí me parece fundamental conocer, creo que es poder determinar y posteriormente homologar o acordar los criterios con los cuales los ministerios públicos están tomando sus resoluciones o los criterios con los cuales están tomando las decisiones con respecto a la investigación. Un elemento que estoy convencida que se da en las agencias del Ministerio Público son a veces las formas en que se decide tomar una decisión con respecto a la carpeta de investigación. Como por ejemplo, creo que un elemento fundamental que tiene que considerarse es el contexto en el cual se encuentra la víctima, en el cual se desarrollan los hechos delictivos, y muchas veces he notado que los criterios se toman ya como en machote, en formas, en cotidianidad. Y eso creo que ha provocado muchas veces que no podamos tener las investigaciones especializadas a las características del asunto que estamos atendiendo. Entonces, creo que un elemento fundamental que se tiene que revisar son los criterios con los cuales, por ejemplo, se toma un acuerdo reparatorio o se toma un acuerdo de suspensión condicional, que muchas veces estos criterios no toman en consideración los estándares básicos que hoy por hoy están considerados como la perspectiva de género, la intersectorialidad, el tema de la interculturalidad, el contexto social en el cual se desarrolla, y que eso muchas veces hace procesos de revictimización o inclusive el no acceso a la justicia. Bien, maestra, continuamos con el tema de conocimiento sobre derecho penal. Gracias, maestra. Al respecto, usted nos hablaba acerca de los acuerdos reparatorios. ¿Cuál es su perspectiva de estos acuerdos reparatorios en los delitos de feminicidio? Sí. Creo que el acuerdo reparatorio per se no es no es una herramienta mala, es una herramienta que ha demostrado el poder colaborar y contribuir en la eficacia de los temas de acceso a la justicia. Sin embargo, me queda muy claro que hay elementos en los cuales los acuerdos reparatorios no pueden ser funcionales, sobre todo porque un elemento fundamental en el acuerdo reparatorio es que la satisfacción de la víctima y la reparación del daño, ¿no? Entonces, en los aspectos de feminicidio, creo que uno de los elementos que debe considerarse obviamente es la necesidad que la víctima tiene, la voluntad de la víctima para participar en el acuerdo reparatorio, puesto que si no existe ese acuerdo o esa voluntad de la víctima, en este caso de la víctima indirecta, para participar en un acuerdo reparatorio, sencillamente el acuerdo reparatorio no tendría o no cumpliría el objetivo que busca, que es el acceso a la justicia para ambas partes, porque una de las partes no quedaría satisfecha, ¿no? Aun cuando pudiera establecerse la reparación del daño. Por lo tanto, creo que si en su momento el proceso y las partes que participan en el proceso ven la posibilidad de participar en un acuerdo reparatorio y cumple con los requisitos y sobre todo con estos dos aspectos fundamentales, que es la voluntad de la víctima y la reparación integral del daño a la víctima indirecta, pues no veo un desacuerdo que pueda llevarse en un acuerdo reparatorio un caso de feminicidio. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con las
diligencias a realizar en la investigación, los actos de investigación que usted pudiera realizar. Al respecto, ¿cuáles serían las diligencias estratégicas para que usted acreditara las razones de género en el contexto de una investigación de hechos del delito de feminicidio? Sí, pues en primer aspecto creo que un elemento fundamental es obviamente, pues parte desde el primer respondiente que pueda acudir al lugar de los hechos y desde ahí pues pueda actuar con la perspectiva de género y bajo los principios del proceso penal, desde la recopilación de la guardia y custodia del lugar de los hechos. Obviamente, ¿tengo posibilidad de ver un documento que realicé? ¿Sí? ¿Hay posibilidad de...? ¿Sí? Asimismo, pues la cadena de custodia también es muy importante que tenga este resguardo, perdón. Sí. Ok. De acuerdo, de acuerdo. Posteriormente, el poder ubicar testigos, reconocer las personas que pueden ser testigos, también las personas que pueden ser víctimas indirectas del hecho y recoger los testimonios que puedan existir tanto de las víctimas indirectas como de los testimonios. Aquí es muy importante, regreso al tema de la cadena de custodia, poder recolectar todos los indicios que aun cuando probablemente pudieran reconocerse o parecer que son indicios que no tienen vital importancia o relación con el hecho, cuando hablamos de que este tipo de delitos tienen que cruzar con perspectiva de género, un elemento que se nos exige es ver que todos los antecedentes que hay alrededor del hecho puede parecer otro tipo de circunstancias, como por ejemplo un suicidio, y que no sea realmente tal, sino que esté un hecho relacionado con un tema de feminicidio, y para eso la importancia de que el perito pueda tener la capacidad de reconocer y poder recoger todos los indicios que sean importantes y hacer esta cadena de custodia. Asimismo, pues la fotografía del lugar de los hechos, poder tomar todas las recolección de el lugar y posteriormente pues iniciar todo el proceso de la carpeta de investigación. No sé si con eso contesto. Gracias. Nos habló usted acerca de las cargas de trabajo de los agentes del Ministerio Público y de pues la necesidad de pues establecer como ciertos parámetros para número de investigaciones. Bajo esa lógica, ¿cuál es su perspectiva respecto al principio de debida diligencia reforzada? Bueno, el principio de debida diligencia, como usted sabe, parte de los estándares internacionales, nos los da la Convención de Belém do Pará, lo tenemos también en los instrumentos nacionales. Hoy la Suprema Corte de Justicia tiene una serie de indicadores en los cuales se determina con respecto a los temas de la debida diligencia y en los cuales de manera específica pues se habla de la obligación y el deber que tienen las autoridades para realizar las investigaciones de carácter oficioso, de carácter garantizando la eficacia de la respuesta que se dé a través de la investigación. Obviamente, a partir de la oportunidad y la rapidez con la cual tiene que generarse todas las acciones o las diligencias ministeriales que la autoridad tiene que realizar en búsqueda de la verdad. Asimismo, garantizar la reparación del daño, un plan integral de reparación del daño para con las víctimas y la visión o los puntos que están enfocados al tema de los derechos humanos. Esto partiendo sobre todo pues de estos principios que tiene el Estado hoy de prevenir, ¿no? Prevenir los actos de violencia contra las mujeres, de investigar de manera integral
todas las acciones que atentan o que están relacionadas con la comisión de delitos contra las mujeres, sancionar las conductas y la sanción conlleva obviamente la reparación del daño, el reconocimiento de la reparación del daño integral que tiene una persona que se encuentra en una situación de víctima y finalmente la obligación o el deber que tiene el Estado de proteger también a la víctima en su integralidad, no solamente en la cuestión física, sino en la cuestión emocional, económica y social que la víctima tiene en sus necesidades. Gracias. En caso de ser usted la fiscal, ¿qué especialidades periciales considera que deban ser parte de esta fiscalía? Pues de psicológica, obviamente, de contexto, obviamente desde la parte que está relacionada con todo lo que es la antropología, y esto derivado precisamente de que una de las características que nos exige el investigar con perspectiva de género es conocer todos los estereotipos y roles de desigualdad y discriminación que se dan, y una parte vital e importante que puede determinar todas estas cuestiones con las cuales la víctima se desarrolló, pues son los aspectos antropológicos. También la pericial social es muy importante, el contexto social en el cual se parte de la víctima en particular y del aspecto social, comunitario en el cual se desarrollaba tanto la víctima como el victimario. Y obviamente pues todas las otras partes periciales que también apoyan desde la parte material del caso. ¿Qué especialidades? Pues, por ejemplo, fotografía, dactiloscopía, balística, criminología, ¿no? Gracias. Sí. ¿Nos puede señalar la metodología que propone la sentencia Mariana Lima para la investigación de casos de feminicidio? Sí, cómo no. Pues la metodología parte precisamente del tema de la perspectiva de género y parte del principio de debida diligencia. La Suprema Corte de Justicia ha establecido la obligación que tienen las autoridades para ligar, para el deber que tienen para fincar sus investigaciones, pensando que toda muerte de mujer parte de un feminicidio o parte de una muerte provocada por el delito de feminicidio. Es decir, toda muerte violenta debe inicialmente desarrollarse desde la perspectiva de la investigación del feminicidio, para posteriormente y conforme a las acciones que se van obteniendo en la investigación, poder ir viendo si estamos entonces ante un feminicidio o bien ante un delito distinto que no está relacionado con el feminicidio. Es decir, el primer criterio que deben de tener la autoridad es girar todas sus acciones o encaminar todas sus acciones viendo que la persona, la víctima directa, fue asesinada por el hecho de ser mujer, por procesos relacionados con los temas de discriminación, de desigualdad, y si la investigación va determinando entonces que no es un elemento en el cual esté fincado por los tipos o los elementos que nos da el tipo penal de feminicidio, entonces ya acotarlo directamente al delito que pueda corresponder. ¿Cuáles son los derechos que tienen las víctimas de delitos de feminicidio? Bueno, el Código de Procedimientos, la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y hoy la Ley General de Víctimas, pues nos hablan de una gama de derechos que tienen las víctimas reconocidos. Así también en el ámbito internacional, pues las sentencias, las tesis y la Declaración sobre los Derechos de las Víctimas también nos hablan de un catálogo de derechos que tienen las víctimas. A forma de síntesis, pues lo que se puede establecer es que hoy las víctimas tienen tres grandes enfoques de derechos. Tienen derecho a la verdad, que es poder conocer de todos los elementos que giran en torno
a la situación del hecho, cómo se dio, qué sucedió, cómo se dieron, quiénes participaron en estos hechos. En un segundo enfoque, las víctimas tienen derecho a la justicia, que significa pues que se les permita participar en los procesos, contribuir con elementos de prueba, conocer cómo está la carpeta o el expediente, poder dar su punto de vista, su opinión, a ser escuchadas, a ser oídas, a participar directamente en las diligencias, a aportar elementos en las diligencias, entre otros tantos, y el derecho a la verdad, el derecho a la reparación, perdón, la reparación que nos dice que la reparación tiene que ser oportuna, inmediata, integral, y que la reparación pues no solamente se acota al tema de un pago monetario, pecuniario, sino que la reparación conlleva deberes a las autoridades para poder dar la rehabilitación, en la medida de las posibilidades, la restitución de la afectación provocada, la reparación simbólica y la garantía de no repetición, que significa el que la víctima o en conjunto en su comunidad, la autoridad tiene la obligación de hacer todas las acciones posibles para que el hecho no se repita. Maestra, vamos a continuar con la siguiente etapa de la entrevista. Por favor, tome un caso que yo le voy a leer para que procedamos al análisis. Es el caso 7. El día 22 de enero de 2020, siendo las 8 horas, es descubierto en un lote baldío de la colonia Margaritas el cadáver de una mujer, el cual muestra signos de heridas infamantes en los pezones y en los glúteos. Del análisis de los videos de las cámaras de seguridad, se detecta que el cuerpo fue arrojado por un masculino, quien lo traslada desde la Ciudad de México. De las investigaciones efectuadas, se encontró un testigo presencial, el cual refirió los datos del vehículo, por lo que con esa información se encontró que el titular de las placas era el esposo de la víctima. Al ser entrevistado y confrontado con los videos y entrevistas de testigos, admite que mató a su esposa en el domicilio conyugal, el cual se ubica en la Ciudad de México, y después de que la mató, se dirigió en su vehículo al Estado de México para deshacerse del cadáver, refiriendo que después de colocar el cadáver en el lote baldío, con un cuchillo realizó ataques al cuerpo en las zonas de los pezones y glúteos. Acto seguido se retiró del lugar a bordo de su vehículo. ¿Mande? Sí, pero es el... Gracias, maestra. En función de esto, gracias. En función del caso que le acaban de plantear a usted, le vamos a agradecer que nos enuncie las 5 diligencias iniciales que realizaría usted en este caso. Sí. Obviamente, una de las primeras diligencias que se realizaría es la recolección de las pruebas o de los elementos de prueba que podemos encontrar alrededor de los hechos. Una segunda diligencia que se realizaría es perdón, tengo que decirlo específicamente con cada… 5 diligencias que realizaría usted en el caso. Bueno, realizaría la diligencia de testigos, la recolección de testigos que hay alrededor, la de periciales, realizaría la diligencia directamente de los videos que habla el caso que existe, de recopilación de los videos que se menciona que hay, obviamente el testimonio del esposo y lo que nos dio el dictamen pericial de la necropsia realizada al cuerpo. Bien, le agrego nada más, ¿en qué calidad entrevistaría usted al esposo? Inicialmente en la calidad de testigo.
Muy bien. Bien, ahora, nada más le reitero un elemento para pasar a la siguiente pregunta. De acuerdo a los elementos con los que se aportaron, se identificó, se señaló más bien que el cuerpo fue localizado en el Estado de México. Entonces, de colaboración con un oficio de colaboración con las autoridades del Estado de México. Entonces, regresaría usted sus diligencias que me anunció. Sí, una de las primeras, no escuché que era el Estado de México. Una de las primeras diligencias que realizaría sería un oficio de colaboración con las autoridades del Estado de México. ¿Colaboración con qué fines? Con la finalidad de poder conocer, primero cuáles son los elementos que tiene la carpeta de investigación que ha realizado el Ministerio Público del Estado de México. Muy bien, gracias. Gracias. Le voy a hacer 5 preguntas del mismo caso. ¿Qué estudios periciales haría en el cadáver, en el video, en el testigo, en el esposo y en el vehículo? Es en el video, en el esposo, perdón, ¿qué más? En el cadáver, en el testigo y en el vehículo. Video, esposo, vehículo, cadáver y finalmente me dijo uno más, perdón. Cadáver, video, testigo, esposo, vehículo. Bien. Pues en el caso del video sería un análisis de la secuencia, no desconozco cómo se llame ese peritaje, un peritaje de análisis de la secuencia de las escenas que se puedan encontrar en el video, donde podamos recolectar pues paso a paso cómo se dan los hechos que están videograbados en esos elementos, la hora, el lugar, las posibles personas que se ven que participen. No podría contestar a su pregunta específicamente. Gracias. Sí. Con este mismo caso, ¿cómo aplicaría usted en caso de que fueran víctimas indirectas, sobrevivientes, menores de edad, la perspectiva intercultural? Bueno, estamos hablando en este caso entonces, me imagino que de los hijos. En la hipótesis de los tener hijos. Sí, claro. Ok. Uno de los aspectos que nos pide la perspectiva de interculturalidad es reconocer los niveles de vulnerabilidad con los cuales una persona puede estar relacionada en este aspecto. Entonces aquí lo primero que habría que revisar es si en el caso de las víctimas sobrevivientes o las víctimas indirectas tienen alrededor un contexto, una red social con la cual puedan estar ellas protegidas, puedan estar en su momento salvaguardadas en sus derechos. Y en caso de que no exista esto, pues tendríamos entonces como obligación del Estado que proveer o prever de las acciones que tiene que realizarse para garantizar a estas víctimas, niñas, niños o adolescentes, la protección que ameriten en caso de que no exista una red familiar o una red que pueda proteger de esos derechos. En segundo aspecto, también garantizar los derechos que tienen otorgados por la norma, como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al libre desarrollo y a los otros derechos que las mismas leyes contemplan. Entonces,
En caso de que queden en una red familiar o en un círculo de protección que esté garantizado, pues tendría que verse cómo es que esta red familiar puede cubrir esos aspectos a los cuales las personas tienen también derecho, y si en caso de que no se pueda proveer, promover o gestionar lo relacionado con las becas, con el apoyo, con algún apoyo económico, con algún aspecto relacionado con los temas de empoderamiento. Maestra, ¿qué política implementaría para la relación con las organizaciones sociales? Desde mi punto de vista, las organizaciones sociales que participan específicamente en el tema de víctimas y en estos temas son de vital importancia y son aspectos que contribuyen sobre todo a garantizar el tema del acceso a la justicia. Entonces, un elemento que me parece fundamental es generar acciones o estrategias que permita o que garantice la participación de los colectivos y de las organizaciones de víctimas a favor del fortalecimiento y de la contribución de aportes que puedan tener en el tema de la investigación, en el tema de la protección de las víctimas, en el tema del empoderamiento de las víctimas indirectas. Entonces, creo que es importante que pueda generarse estrategias o alianzas relacionadas con las organizaciones de la sociedad civil, y no veo limitante para que ellas puedan en su momento participar de manera directa, inclusive en la investigación que se pueda desarrollar o el conocimiento que tenga la carpeta de investigación con respecto a casos específicos. Y una última pregunta, ¿qué política utilizaría para el trato con los medios? Al igual que las organizaciones no gubernamentales, creo que trabajar con los medios también es un tema importante. Sin embargo, bueno, hemos visto en los últimos acontecimientos que es necesario todavía trabajar en temas de sensibilización, en temas de profesionalización, en temas de generar respeto y empatía hacia el manejo de la noticia criminal, de la noticia y sobre todo de la noticia criminal. Sin embargo, creo que también la información, al ser un derecho, se tiene acceso, pero me queda también muy claro que ese derecho tiene un límite o tiene límite cuando empieza el derecho de otra persona también al reconocimiento de su dignidad y de su trabajo. Entonces, contestando a su pregunta, creo que hay que trabajar con los medios de comunicación, creo que hay que hacerlos aliados, pero a la par también hay que generar estrategias y acciones que permitan hacerlo de manera mucho más profesional, con un trabajo mucho más sensible hacia lo que implica la noticia donde está relacionada con el tema de víctimas y sobre todo de muertes, y sobre todo también relacionado con el tema de el reconocimiento de la dignidad y los derechos humanos que tienen las personas. Pues gracias, maestra. Con esto terminamos la etapa de entrevistas. De acuerdo a lo que dice la convocatoria, en un lapso no mayor a 3 días publicaremos los resultados en el mismo medio donde publicamos las semblanzas curriculares. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. No sé si quiere agregar algo más. No, solamente hacer un reconocimiento al trabajo que ustedes han estado realizando. Me parece que es una metodología abierta y muy clara y que seguramente podrán tener como resultado que la persona que quede a cargo seguramente será una persona que podrá estar de manera muy transparente y clara en esta posición. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias.